Comenzamos en 3, 2, 1. En tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud clamaba: Gracias, Señor. Bueno, te amamos. Envíanos las 700 sillas que necesitaremos para nuestro servicio de enero del próximo año. 700, Señor. Amén. Amén. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. ¡Ey! Dije a la derecha del altar del incienso. Muy bien, sigamos adelante. Al ver al ángel, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. ¡Ay, ayacito! ¡Qué miedo, che! El ángel dijo: No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrá por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. El pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el templo. Qué extraño, Qué raro, me parece. Zacarías, se está volviendo viejo. Demorado, ¿eh? Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. Escúchame, Zacarías, vas a tener que pagar el Netflix porque estaré recluida en casa los próximos 5 meses. Ah, y tienes que configurarme el YouTube también, porque tengo que conectarme a la transmisión de la reunión de mujeres con propósitos que empezó el sábado pasado y ni loca me lo voy a perder. Y prepárate que en enero empiezan las reuniones de hombres y tienes que ir puntualito. Aprovecha que andas mudo y ponte a escribir tu testimonio porque cuando suceda lo que anunció el ángel, a lo mejor Eduardo te da esta chance de predicar todo un domingo. Y ya, por favor, no me dejes unos tirados en la sala, que esta tarde viene Raquelita y Pau, qué vergüenza.
comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La Virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Oh, sí, estoy muy, pero muy perturbada. Y me pregunto, what's the meaning of this greeting? Don't worry, María, Dios te ha concedido su favor. ¿Quedarás pregnada? Le pondrás por nombre Jesús. Él será gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo, Dios el Señor. Le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto, my friend? Puesto que aún no me he casado con José. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus hombros. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Nada. Ya. Por aquellos días, el alcalde Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano, así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo. Amén, iglesia, aleluya, Dios es bueno. Amén, amén. ¿Y a ustedes quién los llamó? Pues vos dijiste que había unos pastores en el campo y aquí estamos, listitos para predicar la palabra de Dios. Todos digan amén. Amén, amén, amén. Pero chicos, yo estoy narrando el nacimiento de Jesús en Belén. Estoy hablando de pastores de ovejas, no de los pastores de la iglesia. Ah, nena, pero tenés que ser más clara. Mirá que es domingo y por ahí nos hace llegar tarde al servicio. Ok, chicos, vayan a llevar el mensaje de salvación. Dios los bendiga. Chao. Chao. Bueno, volvamos a lo nuestro. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor, pero el ángel dijo: No tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. El Rey del Universo ha nacido, trayendo consigo la bendición de la salvación para quienes quieren recibirla. Nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le han dado estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extiende su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobierna sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Y Gloria a cantamos Dios. todos juntos la siguiente canción.
Pero antes del mensaje, chicos, ¿quieren venir, por favor? Tráete a tu equipo, por favor. Vengan acá, chicos. Vengan, por favor. Vengan acá. Okay. Dice la Escritura, el Señor mismo instruirá a todos tus hijos. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. ¿Saben una cosa? Estos chicos que están acá, desde el más pequeñito hasta el más grande, y todos los que han ayudado en el montaje de la obra, tienen una bendición prometida del Señor para quienes le sirven. Y es que sus hijos serán instruidos por Dios mismo y grande será su bienestar. ¿Qué les parece si honramos el nombre del Señor con un aplauso fuerte? Amén. Un día de agradecimiento, creo yo, y antes del mensaje, mi esposa y yo queremos de manera especial agradecer a la congregación, al pastor Eduardo, a Raquelita, al pastor Esteban y a Pati, pues por habernos acogido, darnos esta hermosa oportunidad de estar congregándonos acá y contribuir con la formación de la congregación. Dios los bendiga y gracias por esta hermosa oportunidad. Bienvenido. Por otra parte, hay algo importante que ya se mencionó en la obra, ¿no? Y es que hace un par de fines de semana ya empezaron las reuniones del ministerio de Mujeres con Propósito. Démosle un fuerte aplauso a las mujeres. Y Raquelita, que han tomado la iniciativa y están organizándolas a todas para esto tan importante que es la edificación. Pero no solamente la edificación de las mujeres, los hombres también tenemos que edificarnos. Así es. Ok. Sé que siguen todavía impactados por la obra. Los hombres tenemos que edificarnos. Y es que si los hombres no nos edificamos, ¿cómo podemos ser sacerdotes si no nos edificamos en nuestro rol de hombres y sacerdotes de casa? De manera que en enero, Marcel tiene el reto de organizarnos para empezar reuniones de hombres. ¿Okay? Entonces estén muy atentos. Bueno, vamos con un mensaje cortito. Les prometo que voy a tratar de ser corto. Saben que no es fácil para mí, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Este mensaje no tiene un título especial. Más bien tiene un fondo importante. Está basado en Isaías 9:6. Déjenme ver sus Biblias, sus celulares con la Biblia, su Biblia física. Qué bueno venir a un servicio cristiano con la Biblia, ¿verdad? Qué bueno, eso. Muy bien. En esta iglesia utilizamos la Biblia. Yo prefiero la nueva versión internacional, pero podemos utilizar la que sea. Cambia el lenguaje, pero no cambia el mensaje. De manera que utilicen cualquiera. Estamos en Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Saben de quién estamos hablando, verdad? De Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre. Este versículo es la proclamación profética de la venida de Jesús por primera vez al mundo, encarnándose. Es Dios hecho hombre. Anuncia la llegada del Hijo, del Mesías, de Jesús. Ahora, quiero compartirles algunos puntos al respecto. La primera parte del versículo dice: nos ha nacido un niño. ¿Cuál es la importancia de esa primera frase? Nos ha nacido un niño. Habla o enfatiza la humanidad de Cristo tal y como había sido prometido, que el Dios de los cielos, el Rey del universo, el Creador, se iba a hacer hombre e iba a venir con nosotros, a habitar en medio de nosotros, para enseñarnos y mostrarnos su plan de redención y de salvación para la humanidad y para la creación. Nos ha nacido un niño. Ahora, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Quien está hablando aquí es el profeta Isaías. Entonces, ¿en qué tiempo está esa frase? En pasado.
Dice Isaías, nos ha nacido un niño. Ya sucedió, pero lo está diciendo unos 650 años antes del nacimiento de Cristo. Desde la eternidad del plan de salvación y de la venida del Mesías al mundo ya estaba anunciado. Y lo que está haciendo Isaías es recordándole a la humanidad y al pueblo de Israel en ese momento, en medio de una gran división, que había esperanza. Y el mensaje de esperanza es Cristo Jesús. Ese es el mensaje de esperanza. Ahora, estaba anunciado desde el principio, con la caída del hombre, en Génesis 3:15. El Señor le dice a Satanás, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y se refería al Señor Jesús. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Estaba hablando del Señor Jesucristo, que iba a ser el siervo sufriente, ¿verdad? Es lo que se llama el protoevangelio. La primera vez que se habla de un Mesías Salvador que vendrá a habitar en medio de nosotros y que será Dios hecho hombre. La segunda parte del versículo es, se nos ha concedido un hijo. Nos ha nacido un niño, la humanidad, y se nos ha concedido un hijo. Conceder viene del verbo ceder, que significa conceder, consentir, permitir. ¿Saben qué quiere decir esto? El mismo Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos permitió que el Señor Jesucristo, su Hijo único, viniera a habitar en medio de nosotros. Amén. El Dios de la creación, el Dios creador, el Dios de nuestra salvación, se hace hombre en la figura de su Hijo único y permite que Él habite en medio de nosotros. Es un regalo precioso, porque a través de Cristo llega la salvación a la humanidad. No hay otro nombre por medio del cual podamos ser salvos, excepto por el nombre de Cristo. Y ese nombre vino a habitar en medio de nosotros, en su humanidad y en su divinidad, pues en Cristo, como en nadie más, coexisten una naturaleza humana, como hombre todo hombre, y una naturaleza divina, como Dios todo Dios, únicamente en la persona de Jesucristo. Esto es maravilloso. En dos frases se nos revela ante nosotros, ante nuestros ojos, la maravilla del plan de redentor de Dios para nosotros. Es una belleza anunciada 650 años antes de que sucediera. Y miren esto. ¿Por qué nos concede Dios? ¿Por qué sabemos que Dios nos concedió a su Hijo Jesús en medio de nosotros? En Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el Verbo. Está refiriéndose a Jesús, la palabra encarnada, hecha hombre. Es Jesús, el Verbo eterno. Y el Verbo estaba, ¿con quién, iglesia? Con Dios. Y el Verbo, ¿qué? Era Dios. Jesús es Dios. Y estaba con Dios Padre. En el principio ya existía. Por eso más adelante es llamado Padre Eterno. Y el Verbo estaba con Dios y era Dios. Pero Dios Padre concede a la humanidad y a la creación la bendición de permitir que su Hijo Jesucristo venga a salvarnos. Qué cosa tan hermosa. Luego dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. Tóquense los hombros, por favor, tóquense los hombros. ¿Alguien ha conocido un militar? ¿Un militar? ¿Quién ha conocido un militar? Yo fui militar, soy militar retirado. Los militares en los hombros usamos, ¿cierto?, nuestros grados, que hablan de nuestra autoridad y por supuesto de nuestra capacidad de ejercer dominio, poder, instrucción, liderazgo, etc. Cuando la Escritura señala que la soberanía reposará sobre sus hombros, sobre los hombros de Jesús, está hablando de dos elementos importantes. Primero, la soberanía. ¿Qué es la soberanía? En la Biblia, cuando se refiere a Cristo, habla de una autoridad absoluta. No tiene condición, no tiene límites y no está sujeta a la voluntad humana ni a ningún evento dentro de la humanidad ni en la creación. Es una autoridad absoluta sobre todo el universo. Y cuando hablamos de los hombros en la Biblia y en general simbolizan poder. El Señor Jesucristo se hizo hombre con todo el poder divino y la autoridad para ejercer su reinado en la tierra, que ya inauguró con su venida por primera vez. ¿Qué les parece eso? Se le dan algunos nombres, dice el profeta, consejero admirable. ¿Quién de ustedes ha recibido consejo? ¿Y quién ha recibido consejo de personas sabias? ¿Y quién ha recibido un consejo que sea admirable, que digan,
¡Wow! Si hay un consejo, este era el consejo. ¿Quién ha recibido un sabio consejo? Bueno, pues quiero decirles algo. Cuando la Escritura habla de consejero admirable, refiriéndose a Jesús, va muchísimo, muchísimo, mucho más allá de eso. En ese contexto, lo que quiere decir es que es un consejero incomprensible, que no importa cuánto te esfuerces por comprenderlo, no lo vas a lograr comprender. Eso sí lo vas a poder conocer. Cuando está Jesús en medio de una prédica en Juan 6:60, narra, el título dice, muchos discípulos abandonan a Jesús. Eso es una prédica. Y está hablando no de una multitud de gente que simplemente lo escuchaba. Discípulos, hombres y mujeres que estaban siendo formados para extender su iglesia. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién podrá aceptarla? El consejero admirable, el incomprensible. Pero la buena noticia que tenemos es que el Espíritu Santo mora en nosotros y es el Espíritu el que abre nuestro entendimiento y nos permite discernir las cosas espirituales desde el ámbito espiritual. Para los que no tienen el Espíritu Santo en ellos, todas estas cosas que son, iglesia, locura. Pero la cordura espiritual viene a través del Espíritu Santo que también está dentro de nosotros, que habita en nosotros. ¿Ok? Entonces ese consejero admirable ha reservado su buen consejo para quienes decidimos entregar nuestra vida a Cristo, ser llenos del Espíritu Santo y recibir esa capacidad de entendimiento de las cosas espirituales. ¿No les parece eso hermoso? Amén. Entonces ustedes van a decir, yo tengo sabiduría. Yo tengo sabiduría Que viene del Espíritu. que viene del Espíritu. Entonces, aunque mis prédicas no son tan claras, ustedes las van a entender por el poder del Espíritu Santo. Digan amén, por favor. Ok. Otro nombre que les dado al Señor Jesucristo es Dios fuerte. Entonces, si te pones a pensar, uno dice, pero eso es como redundante. Dios fuerte, pero si es todopoderoso, ¿cómo no va a ser fuerte? Sí, tienes razón en esa reflexión. Pero va mucho más allá. La fuerza de Dios no se limita a una mera demostración de poder, aunque tenemos infinidad de historias del poder de Dios desatado y lo encuentras en la Biblia. Por no decir más que en tu vida. Tengo yo muchos testimonios personales donde puedo decir, Dios existe, es todopoderoso y ha obrado, ha intervenido en mi vida. En la Biblia, esta fuerza se manifiesta en la intervención de Dios en la historia humana, cambiando el curso de la historia. Por eso en la Biblia ustedes van a encontrar historias a las cuales la historia universal no les da importancia, pero Dios sí. Y van a encontrar historias a las cuales Dios les da mucha importancia y la historia universal ni siquiera las contempla. ¿Cuál es la razón? Que el centro de la historia no es la humanidad. El propósito de la Biblia no es la humanidad. El propósito y el protagonista de la Biblia es Cristo, el plan de redención de Dios por medio de Cristo para la humanidad y la creación. ¿Comprenden eso? Entonces, cuando hablamos de Dios fuerte, lo que quiere decir la Escritura es que este Dios hecho hombre actúa para salvar a la humanidad, liberarla de sus pecados, guiarla hacia la libertad y para que se cumplan las promesas para todos los que hemos depositado nuestra fe en Cristo, lo que está en la Escritura para nosotros. ¿Les ha hecho Dios promesas? Amén. ¿Las ha cumplido? Siempre. ¿Tienen promesas que Dios no haya cumplido aún? Marcha hacia su cumplimiento. Aleluya. La visión del Señor para nuestra vida Amén. Señor. marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse porque es lo que la Escritura asegura. Muy bien. Otro nombre para el Señor Jesucristo, Padre Eterno. Entonces esto puede generar un poquito de debate, pero ¿cómo así? ¿Padre Eterno no que era el Hijo? Sí, es cierto. Este niño que va a nacer se convertirá en un rey que será un padre para la humanidad. Este niño que nació. Este rey será Señor y Salvador. Protegerá, salvará y proveerá para la humanidad caída que decida depositar en Cristo, verlo y aceptarlo como su Señor y Salvador. ¿Es Cristo tu Señor y Salvador hoy? Amén. ¿Sí? ¿Estás completamente seguro de eso? Amén. Estupendo, estupendo. Príncipe de paz es el último nombre. ¿Por qué príncipe de paz? Además de ser llamado rey, ¿no? Ok. Porque los príncipes eran enviados antes que los reyes para anunciar las noticias de los reyes
iban con autoridad, con poder y con todo el respaldo y credenciales de su papá, que era rey, para anunciar las buenas noticias a quienes gobernaban. Jesucristo es el príncipe de paz. Paz y reconciliación entre Dios y la humanidad. Eso fue lo que vino a traer. La palabra Jehová Shalom. Jehová Shalom, digan Jehová Shalom. Jehová Shalom. Shalom es una paz. El concepto esencial es una paz que no tiene una descripción humana. Más adelante es llamado en Filipenses la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No hay capacidad humana, no hay poder humano que pueda explicar y entender la paz de Dios. Por eso el Señor Jesucristo es llamado príncipe de paz. Ese príncipe de paz, ese Padre eterno, ese Dios fuerte, ese consejero admirable, es quien hoy hemos honrado y seguiremos honrando el resto de nuestras vidas. Con una sencilla obra que los chicos y toda la congregación decidió participar para honrar al Señor, estamos conmemorando el nacimiento de Cristo Jesús como hombre, como Dios hecho hombre. Eso es lo que estamos conmemorando el día de hoy. El Señor Jesucristo nació en medio de la sencillez. Él no nació en un resort, no nació en la suite presidencial, no nació en una hermosa playa del mar Mediterráneo, nació en un pesebre. Un pesebre era el lugar donde se encerraban los animalitos en la noche. Ahí nació Él. Es increíble pensar que el Rey del Universo, el Creador, nació en medio de escasez, en medio de muy pocas cosas que cualquier niño de la época hubiese tenido, y que aún así, hoy día, 2000 años más tarde, podamos decir gracias Señor Jesucristo, porque desde el principio tu regalo, el don de la salvación vino de una manera simple. No necesitamos cosas elaboradísimas, una gran puesta en escena, grandes cosas visuales ni actores profesionales para traer a un escenario el mensaje de salvación de Cristo, que es lo que estos chicos, con la ayuda del resto de la iglesia, ha hecho. Mira que yo te invito a que oremos, una oración final cortita, porque sé que quieren pizza, para que le demos gracias al Señor y continuemos con la programación. ¿Te parece, Eduardo? ¿Puedo hacer la oración? Ok, les agradezco si me siguen. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu mensaje, Dios. Gracias por tocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y por recordarnos que enviaste a tu Hijo Jesús, quien voluntariamente se entregó en la cruz del Calvario, en una muerte cruel y terrible, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Gracias por ese regalo hermoso, Señor. Gracias por ese día precioso en el que el Señor Jesucristo nació, pero más aún, por ese día en que Él nació en el pesebre de nuestro corazón, trayendo salvación y vida eterna. Te damos gracias, amado Padre, y te rogamos que nos permitas honrarte hoy y todos los días como lo que tú eres, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te amamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. ¿Qué les parece? Un fuerte aplauso para el Señor.